Hola querido emprendedor, soy Silvia Andrea Acuña Hernández, abogada especialista en Derecho Comercial y máster en Marketing Digital. Hoy en Aprendo con Cianaches te voy a contar todo sobre la protección contractual en el Estatuto del Consumidor colombiano. Todo el tiempo estás realizando contratos y sé que para muchos emprendedores, no sé si para ti también, cuando hablo de la palabra contrato se le viene a la mente un montón de documentos con palabras que no se pueden entender, con letras pequeñas, con situaciones inentendibles. Pero lo que muchas veces tú llamas como negocios en realidad son contratos, porque un contrato no es más que la voluntad de dos o más personas de realizar algún tipo de negocio en casos de emprendimientos, ponerse de acuerdo de obligaciones, deberes, entregas. Eso es un contrato. Y cuando hablo de temas de protección al consumidor, me encanta recordarte que tanto tú como yo somos consumidores. Todos somos consumidores. Así que te invito a que te pongas en este momento en el rol de consumidor para que puedas entender de una mejor manera cuáles son tus deberes, cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos como emprendedor en temas del Estatuto del Consumidor. Lo primero que como consumidor a ti te recomiendo es que todo contrato lo leas cuidadosamente y dejes observación si llegas a ver algún tipo de situación que no te gusta o que no entiendes. El Estatuto del Consumidor colombiano es la Ley 1480 del 2011, por si la quieres revisar o leer con un poco más de detalle. Y esta ley trae como unos principios en temas de contratos muy específicos. El primero es que favorece al consumidor en todo. Para el Estatuto del Consumidor colombiano existe un desequilibrio entre consumidores y emprendedores. Con este fin y adicional que en temas de comercio electrónico favorece el triple a los consumidores porque entiende que no es lo mismo un negocio electrónico que un negocio físico, que el consumidor no va a tener las posibilidades de hacer seguimiento o de pedir, primero, de tener la información detallada y en primera mano de su producto, del producto que quiere comprar, cuando lo puede ver, lo puede tocar en un local físico, cosa que no sucede en un local pues que esté montado en una página web o en alguna red social. Y que si se le llega a ocasionar algún daño, pues es más fácil encontrar al emprendedor en el local físico que llegar a tener alguna razón en su página web o en sus redes sociales. Por eso se protege tanto al consumidor electrónico. Y este es el primer principio, la favorabilidad siempre al consumidor. La segunda es que establece unos requisitos en los contratos de adición. Los contratos de adición son contratos que se ven generalmente cuando se compran y se venden en cantidades y en mayorías. Son los contratos a los cuales nos adherimos todos los consumidores cuando vamos a comprar algún tipo de producto en internet. Nos adherimos a estas condiciones que los empresarios imponen en sus páginas legales como términos de contrataciones o términos y condiciones. Así tú no lo creas, tú tienes un contrato, al menos en tu mente, así no sea escrito, tú sabes cuáles son las condiciones en las cuales vendes tus productos y tus servicios. Tú las informas a tus consumidores, así que mi primera invitación en este video es que todas esas condiciones, esos términos que tienes en tu mente y que le informas a tu consumidor cada vez que te realiza una cotización sobre productos y servicios, la pases por escrito. Y al pasarla por escrito estarías haciendo uno de estos contratos que te digo de adhesión, en donde simplemente tú le dices a tu consumidor cuáles son los términos y condiciones en las cuales ellos se van a someter para que tú les vendas tus productos o tus servicios. No es un contrato en el cual se pueda poner, en el cual el consumidor se pueda contigo sentar a negociar esos términos. Tú ya tienes el precio, tú ya tienes los productos, tú ya tienes la forma de enviarlos, tú ya tienes todo constituido. Cosa diferente
a un contrato de adhesión es cuando tú puedas negociar con tu consumidor frente a todo lo relacionado a la compraventa de tu producto y de tu servicio. Y la tercer principio o la tercera regla que establece el Estatuto del Consumidor es que establece las cláusulas que están prohibidas y cuáles son consideradas como cláusulas abusivas. Las cláusulas no son más que las condiciones de cualquier negocio. Los contratos están llenos de cláusulas, están llenos de condiciones. Como te decía, el Estatuto del Consumidor tiene como principio base la favorabilidad al usuario. Y mira, me ha pasado que y puntualmente hace 2 semanas estaba revisando unos temas con unos consumidores, con unos emprendedores, unos documentos legales y la forma en que estaban montando todo el tema del marketing para lanzar un producto físico. Y nos encontramos con varios vacíos legales que se pueden confundir entre ¿estamos aplicando o deberíamos aplicar acá el Estatuto del Consumidor o no? ¿Podríamos decir que los clientes para estos productos son consumidores o no? Cuando tú tienes, porque existen muchos casos en donde es súper fácil determinar si lo que tú vendes y tus productos y tus servicios van a otras empresas o a consumidores. Algunos casos son súper fáciles de detallarlo, pero otros casos son muy complejos. En otros casos tú dices, puede que en algunas ocasiones sí esté vendiendo a consumidores, pero puede que en otras ocasiones esté vendiendo a los clientes. En esos casos en donde como que todo es gris, que se puede interpretar de una u otra manera, mi recomendación es siempre interpretarlo favorablemente al consumidor. Porque ¿qué pasa? Si para ti es confuso, si para mí puede ser confuso, para el juez también puede ser confuso. Y en caso de que se llegue a generar algún tipo de situación legal con este cliente te puede estar denunciando o demandando ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y acá en estos casos en donde todo es gris, no es tan evidente si se aplica o no las leyes de protección al consumidor, es que entra el principio de favorabilidad y dice, en caso de dudas, nos vamos favorablemente por el consumidor. En caso de dudas de que sí o no se aplique acá el Estatuto del Consumidor, porque no se sabe si sí o no se tiene este rol, existe la posibilidad, como existe la posibilidad de que no podría. Podría el juez interpretar que sí se aplica el Estatuto del Consumidor con todos los derechos que tienen los consumidores, que son derechos que no tienen un cliente o un negocio habitual. Por lo tanto, hace 2 semanas yo les recomendaba a estos emprendedores que no fuéramos por la interpretación de que la prevención siempre sale más económica que la sanción. Y si existe algún tipo de posibilidad de que te lleguen a sancionar porque en un vacío legal tú no aplicaste el Estatuto del Consumidor, siempre es mejor aplicar el Estatuto del Consumidor. Ante dudas, siempre es mejor. Siempre que tengas alguna duda frente a tus clientes o consumidores, trata de ir un poco más allá y meterle la prevención legal y pensar a largo plazo y decir qué consecuencias legales me puede acarrear esto, que podría generar alguna situación jurídica, me podrían demandar, me podrían denunciar, y si la respuesta es que sí, prevén. Ese es como el pilar gigante del Estatuto del Consumidor. Luego, el Estatuto del Consumidor también dice que las condiciones también habla sobre las condiciones generales y sobre los contratos de adhesión. Y dice, se tiene que haber informado suficiente, anticipadamente y expresamente al adherente sobre la existencia de efectos y alcance de las condiciones generales. El adherente, en este caso, es el consumidor. Explicarle al consumidor
cuáles son todos los términos y condiciones en los cuales tú vas a prestar tus servicios o en los cuales tú vas a entregar tus productos. Todo documento legal o de información o de garantía o de publicidad que le vayas a entregar a un consumidor debe ir en idioma castellano. Debe ir en idioma castellano. Todo así, sea una palabra súper sencilla que uno diga, ay, pero esta palabra es muy obvia, está en inglés o en algún otro idioma, pero pues es súper obvia. Trata de evitar cualquier tipo de palabras que no estén en el idioma castellano para cualquier información, repito, que le vayas a entregar a tu consumidor. Y los contratos, aún más, en el contrato que montes en tu página web o en las condiciones y términos y condiciones que montes en tu página web o en las cláusulas que pongas en tu contrato escrito y le vayas a entregar a tu consumidor, o incluso en la información que le envías en tus mensajes directos a través de las redes sociales o en WhatsApp, en donde sea que tengas algún tipo de relación o de charla con tu consumidor, habla en español, idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. Tan claro deben ser las condiciones en las cuales tú vas a hacer esa venta y esa venta para tus consumidores, que le puedas decir esas condiciones a un niño o a una niña de 10 años y esa niña lo entienda a la perfección. Nada de términos rebuscados, lo más sencillo, concreto posible, sencillo y directo. La tercera dice, en los contratos escritos los caracteres deben ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. Si te vas a montar en tu página web tus páginas legales, y lo digo porque lo he visto y no me cansaré de decirlo, procura en tus páginas legales, sobre todo de las páginas web, escribir en un idioma, en el idioma de castellano, en idioma castellano, con una letra grande, con un fondo ojalá en blanco y con una letra legible. He visto páginas legales con fondos rojos y las letras amarillas con negro. No son, o sea, sí se está cumpliendo con el deber de informar a los consumidores, sí se está cumpliendo con el deber de mostrar públicamente los contratos y las páginas legales, pero de nada sirve que esté el texto legal y no se pueda entender o no se pueda leer, o las letras estén súper chiquitas o estén súper grandes. O sea, generalmente, y siempre recomiendo fondo blanco. El fondo blanco cuando estamos montando este tipo de información o de textos legales en internet. Una letra básica, las básicas, un Arial 12 está perfecto. Y lo más concreto posible en idioma castellano, y ya puedes dejar volar tu imaginación para el resto de páginas de tu página web, pero por favor en los textos legales sigue estos consejos tan valiosos que te doy. Y luego dice, serán ineficaces y tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en la ley. Entonces tú puedes poner 10.000 situaciones de que, y entonces el consumidor en los contratos de adhesión que montas en tus páginas web, o incluso en los términos y condiciones que estás informando, como te digo, en mensajes privados, en WhatsApp o en lo que sea, y le puedes decir como que si compras eso, entonces no tienes derecho a garantía, no tienes derecho a devolver, no tienes derecho, y le vas quitando como que en los términos y condiciones que has impuesto para tus negocios todos los derechos de los consumidores. Puedes hacerlo, puedes publicarlo, puedes imprimirlo, enviarlo, puedes hacer y deshacer, pero simplemente para la ley eso no tendrá ningún sentido, porque lo que la ley da como derecho, tú como emprendedor no lo puedes quitar. Lo que la ley da como derecho, nadie tampoco te lo puede quitar a ti como emprendedor, porque tú también tienes derechos, no son todos obligaciones. Ahora dice sobre las cláusulas prohibidas. En los contratos de adhesión no se podrán incluir cláusulas que permitan al productor y o proveedor, o sea, tú como emprendedor,
modificar unilateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones. Entonces tú no puedes decir que no vas a responder por garantías, tú no puedes decir que habías quedado en unas condiciones específicas con el consumidor y luego cambiarlas sin informarle. Este tipo de cosas están prohibidas. Prohibidas quieren decir que si las llegas a realizar te podrían estar imponiendo una multa. Ahora, cláusulas abusivas. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que en las mismas condiciones afecten al consumidor para ejercer sus derechos. Las cláusulas abusivas son las que quitan cualquier posibilidad de derecho que tienen los consumidores. Estas cláusulas abusivas, como te decía, no tienen ningún sentido para la ley. Para la ley es como si no estuviesen en ningún contrato, como si no estuviesen escritas, y también cuando tú realizas contratos con este tipo de cláusulas también podrían estarte imponiendo algún tipo de sanción por vulnerar los derechos de tus consumidores. Si aún no tienes un contrato escrito en donde estén todas las condiciones de juego, en donde estén todos los términos y condiciones en las cuales vendes tus productos y tus servicios, ese es el momento en donde te recomiendo hacerlo. No tiene que ser una cosa súper compleja, entre más sencillo y concreto mejor. Que esté todo, cuidados, duración, todo sobre tus productos y sobre tus servicios, y procura siempre compartirlo con tus consumidores para que tengan idea de lo que tienen y no tienen derecho. Siempre también ten muy en cuenta lo que dice el Estatuto del Consumidor si tus clientes son consumidores, o si tienes la duda de si tus clientes son consumidores o no, porque existen muchos casos en donde se presentan. Hasta acá llega mi información del día de hoy en este video sobre la protección del consumidor en los contratos, sobre todo en el contrato de adhesión. La mejor manera de proteger legalmente tu emprendimiento es respetando el de los demás. Así que te invito a que te unas al movimiento de buenas prácticas entre emprendedores, porque el universo es absolutamente abundante y no necesitas quitarle ni copiarle nada a nadie para ser exitoso. Lo único que necesitas es ser el mejor emprendedor posible para atraer a los mejores clientes. Te envío un abrazo gigante.